Estamos estudiando como cada martes el reino de Dios. Estamos insertos en el capítulo 19 del libro que habla sobre el poder de la resurrección. ¿Se recuerda lo que vimos la semana anterior? Amén, los que estuvieron. Así que estamos ahí insertos en el capítulo 19. Esta es la clase 52. Hartos números, me gustan los números. Y la anterior fue la 51. Entonces, en la clase anterior, así como a modo de repaso, hablamos que el gran arma espiritual que ocupó el apóstol Pablo para abrir territorios para el reino fue la demostración del poder de Dios, la demostración del reino, la manifestación del poder del reino. Ese fue el arma de Pablo. No fue la excelencia de palabras, de sabiduría, palabrería, filosofía, no, fue poder. Ese es el arma de penetración espiritual. ¿Cómo abrimos un territorio que ha estado sumido por milenios en la idolatría? A través de la manifestación del poder de Dios. ¿Cómo tú vas a entrar en una casa? ¿Cómo vas a alcanzar la vida de alguien que tal vez es súper reacio a las cosas de Dios? Soltándole una palabra de ciencia, una profecía, orando por una enfermedad y que se sane, qué sé yo, manifestando el poder de Dios. Entonces, de eso estuvimos hablando. Vimos ahí el ejemplo de Pablo en Éfeso, que estuvo durante 2 años manifestando el reino. Él hizo 2 cosas, predicó el evangelio del reino y manifestó el reino. Y terminamos hablando de cómo el reino invisible se hace visible. Y esto es muy importante porque el reino tiene 2 aspectos que creo que nos ha costado como iglesia del Señor ver lo integrados que están. Hay un aspecto intrínseco del reino, interior, y hay un aspecto exterior del reino. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, el último, el aspecto exterior del reino, hablamos de señales, maravillas, prodigios, los dones del Espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, todo lo que caracteriza al mover carismático, pentecostal, de restauración de los dones, de los 5 ministerios, la manifestación del poder, la manifestación visible. Entonces hay una línea que viene de allí y que habla mucho del reino desde ese punto de vista, y que cada vez que se enseña sobre el reino tiene que ver con cómo poder manifestar el reino, y que está muy bien. Sin embargo, hay otra línea que enfoca en el aspecto interior del reino, y que cada vez que hablan del reino, el único aspecto que abordan es el aspecto interior, que tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros, y que el reino es algo intrínseco, que el reino es un asunto de vida, que el reino es invisible, que el reino no se establece en las esferas políticas, por ejemplo, sino que se establece el interior del ser humano en esta era, y desarrolla todo el tema intrínseco del reino. Y tú ves, por ejemplo, en esa línea viene Watchman Nee, Witness Lee, bueno, y ahí siguen todos los discípulos, el Don Dulan, qué sé yo. Y ellos, ¿de dónde vienen? Vienen de la línea de los hermanos de Plymouth, en Inglaterra. Entonces, hay una línea allí que es bien intrínseca y que a ratos hasta quizás no le da tanta importancia a los dones, incluso a la manifestación del poder de Dios. Entonces, como que tú ves 2 líneas que conversan muy poco, y no hemos sido capaces de darnos cuenta de lo relacionadas que están las 2 cosas. Entonces, cuando desarrollamos el material para este libro, y claro, resultó evidente que iba a ser un libro bastante largo. De hecho, le achicamos la letra para que no se viera tan ancho, porque si no nadie lo iba a querer leer. Dijimos, no, un libro enorme, va a parecer un tocho así, nadie lo va a querer leer. Y le achicamos la letra para que quedara más delgadito. Pero aún así son 430 hojas, de 15 por 23. Y la mayoría de los libros son por 21. Entonces, es un libro largo. Y en un momento alguien dijo, pero ¿por qué no lo dividen en 2? Sacas volumen 1 y volumen 2. El problema es que sería perpetuar ese entendimiento de que hay 2 cosas separadas. Pues volumen 1, el reino interior; volumen 2, el reino manifestado. Y la tesis de este libro y la tesis de esta escuela es que ambas cosas son lo mismo. Por eso el árbol, porque el reino, de hecho Jesús habla que el reino se parece a un árbol de mostaza, porque el reino es interior, pero se manifiesta hacia afuera. O sea, un árbol tiene una vida intrínseca, un ADN, una genética, tiene la savia que recorre, hablábamos el domingo de la savia en la vid, pero después se manifiesta hacia afuera el árbol, produce sombra, produce hojas, produce fruto. Entonces, tenemos que ver que los 2 aspectos del reino son 2 caras de la misma moneda, el intrínseco y el exterior. Son lo mismo, son 2 caras de la misma moneda.
y el aspecto interior, cuando desborda, produce el aspecto exterior. Entonces, ¿cómo podremos ser gente que manifieste en toda su dimensión el poder del reino? Va a ser por medio de que Cristo sea formado en nosotros, en nuestro interior. Hemos tenido muchos casos de gente con dones extraordinarios, pero con carencia de carácter. No hay una base que sustente la unción que cargan. Entonces necesitamos un Cristo formado para poder manifestarlo hacia afuera. Es el desborde de una vida. Entonces esa es un poco la idea central del libro, que el reino interior se tiene que manifestar, se tiene que desbordar hacia afuera. Entonces, eso es lo que desarrollaba esta última sección que la vimos la semana anterior, el reino invisible hecho visible. ¿Por qué son tan importantes los milagros, las sanidades, la profecía, las manifestaciones de poder? Porque hacen visible y tangible a la gente un reino que es invisible, pero que es real. Invisible significa que los ojos naturales no lo pueden ver, pero es real, está en la dimensión del espíritu. Pero cuando tú lo manifiestas, se hace visible para la gente. Y entonces las escamas de sus ojos caen y ellos pueden ver que necesitan a Cristo y vienen al Señor. Ese es el diseño que Dios nos ha dado. Necesitamos, y hablamos esto, volver al diseño de Dios para su iglesia. ¿Amén? Allí quedamos la semana anterior. Entonces vamos a ir viendo ahora algunos ejemplos acá. Partimos en Hechos capítulo 2, verso 41 al 43. Esto es en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Ellos salieron, predicaron, Pedro predicó, el Espíritu Santo trajo gran convicción y se convirtieron miles de personas, 3.000 personas aproximadamente. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Yo oro para ver eso, hermano. Yo de verdad oro para ver eso, que un día, que llegue el día en que prediquemos y se conviertan 3.000 personas. Si Dios lo pudo hacer a través de ellos que no tenían ninguno de los recursos que nosotros tenemos, porque hoy día tenemos internet, tenemos, qué sé yo, tecnología, tenemos una Biblia escrita, el Nuevo Testamento ni siquiera estaba escrito. Tenemos todos los recursos para consolidar. Dios lo puede hacer con nosotros. Yo oro para que lleguen estos días, para que volvamos a esa sencillez, pero a la vez poder de manifestación de la realidad de lo que es el reino. Amén. Sigo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es un milagro. No solo se convirtieron, perseveraban los 3.000. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Después, algún tiempo después, Dios usa a Pedro y a Juan para sanar un cojo en la entrada del templo, recuerdan, en la puerta de la Hermosa, y producto de eso se convirtieron 5.000 personas más, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. ¡Wow! 3.000 y después otros 5.000. Tremendo. Hechos capítulo 4, verso 15 al 16. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Verso 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces la iglesia estaba bajo amenaza, ellos eran una amenaza para el Sanedrín judío, o sea, se convirtieron 8.000 varones, dice, probablemente no contaron a la mujer y los niños. O sea, deben haber habido a lo menos unos 20.000 creyentes allí. Una amenaza para la religión judía establecida. Y les amenazaron, bajo ningún motivo prediquen en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo la iglesia? Se reunió y oró por denuedo y por poder para que por medio de su mano fueran hechos milagros y señales. Entonces vamos a leer acá en Hechos capítulo 4, del 29 al 35. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Qué tremendo, hermano. Si tú comparas esto con lo que vivimos en el 99% de las iglesias en el mundo, nos quedamos cortos. Pero esto es el diseño. Y tenemos que anhelar que esto se manifieste nuevamente en plenitud en la iglesia del Señor. Mira todo lo que ocurría aquí. Esto fue una verdadera revolución. El Sanedrín judío estaba asustado. La gente por miles se convertía al Señor. A un tipo que ellos decían, pues si lo matamos, ¿qué pasó? Y los discípulos lo reclaman resucitado. El cuerpo no está. Le pagaron unos tipos para que dijeran, no, es que se lo robaron. Y ahí estaban, una revolución en la ciudad. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. No había ningún necesitado. La gente vendía sus propiedades, las traía a los pies de los apóstoles. El precio lo repartían a los necesitados. Una locura. Eso es el diseño. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia, revelación para volver al diseño. Amén. Esta manifestación produjo tal nivel de conquista que luego trajo en la iglesia el fruto de paz y quietud que nos narra Lucas en este pasaje. La iglesia entró en una etapa de paz. La paz viene después de ganar la guerra, después de la conquista. Fue declarada la paz. Pese a las presiones, las luchas y la oposición, la iglesia siempre camina triunfante. Entonces, vamos a ir avanzando ahora, allí en el libro de los Hechos. Pasemos al capítulo 5. Yo les había dejado allí de tarea leer completo el libro de los Hechos, con calma. Esto amerita hacer un estudio completo, detenidamente, cada capítulo, estudiar el libro de los Hechos. Ahora estamos meramente dando una visión panorámica. Mira en Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, acá Jerusalén estaba completamente trastornada por una iglesia que no tenía local, no tenía dirección, no tenía pendones, no tenía página web, no tenía Instagram, no tenía nada. ¿Dónde se reúnen? No sé, donde no hayan soldados, donde podamos. Ya, ahí voy a estar. ¿Cómo lo hacían? Y no solo Jerusalén estaba trastornada, las ciudades cercanas. O sea, era tanto el impacto, o sea, porque una cosa es que de tanto en tanto ocurra un milagro y lo mostramos en las redes y lo contamos, y gloria a Dios por eso, celebramos todo lo que Dios haga, grande o pequeño. Pero esto era tal nivel de manifestación del poder de Dios que todos los días ocurrían milagros, todos los días. Empezaron a traer enfermos de otras ciudades. Es que esto es locura. Pero esto es lo que la iglesia siempre debió ser y nunca debió dejar de ser. Y esto es lo que Dios anhela hacer con nosotros, porque esto es el diseño. Y tú dices, pero si yo soy imperfecto, yo fallo, no importa, este es el diseño. Es que no somos nosotros, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Él es el que nos quiere usar, amén. Pero lo primero que debemos ver es tener revelación para ver el diseño, decir, es que esto es. Cualquier otra cosa no es. No sé si me doy a entender. O sea, el punto de partida es ver esto y decir, bueno, si no nos está pasando esto, nosotros tenemos el problema, no la Biblia.
Señor, llévanos de vuelta a ese lugar del que nunca debimos salir. Amén. Seguimos. Lucas nos narra que por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los 12 apóstoles fluían en manifestaciones poderosas del reino y los que creían en el evangelio aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, la ciudad entera estaba cayendo rendida a los pies de Cristo. Esto puede replicarse en cada ciudad de este planeta, yo lo creo. Esa es nuestra oración, nuestro clamor. Cuando oramos con la pastora Dani en casa, cuando ayunamos, este es nuestro clamor: Señor, derrama tu poder, manifiesta tu gloria, muestra tu gloria, que los pueblos conozcan tu gloria. Esa es nuestra oración, amados. En Hechos 5 vemos que era tanto el poder de Dios que la gente en Jerusalén se olvidó por completo de sus antiguos maestros, los rabinos, y sacaban a los enfermos a las calles para que al pasar los apóstoles fueran sanados. Hasta la sombra de Pedro sanaba enfermos. Ahora, no es que un día Pedro se levantó y dijo, ya, hoy día voy a pasarle la sombra a alguien a ver qué pasa. No, fue casualidad, fue fortuito. Pedro iba pasando y un tipo se sanó y la gente, yo creo que decía, hasta la sombra de este tipo sana a los enfermos. Ahora, si tú crees que Pedro era por su mérito, ese mismo tipo, 50 días antes negó al Señor. No una, 3 veces. O sea, no es muy distinto de nosotros. Si Dios lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. Amén. Avanzamos. Hechos capítulo 6. En esta panorámica. Hechos capítulo 6, versos 5 al 10. Está acá cuando eligen a los diáconos. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, mi tocayo, varón lleno de fe, aleluya, y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces yo quiero destacar a este personaje acá, que después fue el primer mártir, porque Esteban no era un apóstol, no era uno de los 12, no era nadie, o sea, tampoco que no era nadie, pero era un hermano más, y que lo eligieron para ser diácono, para servir las mesas, porque había todo un enredo que no se estaban atendiendo bien a las viudas, entonces dijeron ya, pongamos 7 tipos llenos del Espíritu Santo para que manejen este tema, porque si no van a dejarla embarrada. Y Esteban era uno de esos que estaba todo el día arreglando las mesas, poniendo la mesa, preparando las raciones ahí en la cafetería, y en su tiempo libre salía a las calles a predicar y hacía tal cantidad de milagros que dio vuelta a la ciudad. Eso es locura, hermano, que hasta el sin menospreciar a nadie, por favor, pero hasta el que arreglaba las mesas hacía milagros. Ese nivel de gloria, yo anhelo verlo en nuestros días. Que no solamente Dios use a algunos en esa manera, como ha ocurrido la mayor parte del tiempo hasta ahora, sino a todo su cuerpo. A todo su cuerpo. Hubo un hombre de Dios que se llamaba Omar Cabrera, padre, porque el hijo se llama igual. Y él una vez entró a un hospital, y cuando él entró al hospital, todos se sanaron. Todos. Él fluía mucho en sanidades. Pero ese día fue notoriamente extraordinario, porque todos se sanaron. Se vació el hospital. Y recuerdo cuando yo leí eso, fue hace muchos años, que el Señor me habló y me dijo, esto es lo que yo quiero hacer con cada uno de mis hijos. No es solo porque, bueno, es que él era un evangelista internacional. Sí, era un evangelista, pero esto Dios lo quiere hacer con cada uno de nosotros, manifestar su poder.
A uno de una manera, a otro de otra manera. Pero cada uno le fue dada una gracia, un don, una habilidad del Espíritu para manifestar el poder del reino. Amén. Entonces Esteban es el modelo de que esto no es para algunos, no es solo para los profetas, solo para los apóstoles, solo para los evangelistas, no, esto es para todos. Solo para los pastores, los maestros, ni siquiera es solo para los diáconos, no, esto es para todos. Ananías era uno más. Había cierto discípulo llamado Ananías que el Señor se le aparece, el Señor Jesús, y le dice, mira, anda a tal lugar, tal calle, ya, y se da la libertad de decir, no, pero no quiero ir, Señor, porque este tipo persigue a los santos, ¿cómo? Explícame un poquito. Y el Señor le dice, no, mira, lo que pasa es que Él se va a convertir, y Él es un instrumento escogido, ok, Señor. Si a mí se me aparece Cristo, yo no tendría la desfachatez de discutirle nada, pero parece que para Él era bastante común hablar con el Señor de esa manera. Y era un cierto discípulo, no era líder, no era nada. ¿Que tú crees que necesitas que te nombren líder para que Dios te use? No, esto tampoco es una cosa jerárquica, aunque hay esferas de autoridad en el cuerpo, pero esto no es una cosa así piramidal. Dios te quiere usar, Dios me quiere usar a cada uno de sus hijos, amén. Entonces Dios usa a Ananías y Ananías le pone las manos y Pablo recobra la vista. Y era uno más, un cierto discípulo, no vuelve a aparecer en toda la Biblia. Así como Ananías, había miles. Eso explica por qué en unas pocas generaciones todo el imperio romano fue leudado con el Evangelio. Tremendo. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestros días. Y en todos los días. No hay nada de especial en nosotros. Es que esto es el diseño de lo que la iglesia nunca debió dejar de ser. Y lo que nosotros llamamos avivamiento en realidad es volver a lo que siempre debimos ser, a lo que no debimos perder. Amén. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Vamos a ver ahora el testimonio de Felipe en Samaria. Versos 5 al 8 y después del 12 al 13. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, a los samaritanos, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¡Wow! Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces aquí vemos cómo Dios usaba a Felipe de tal manera que hasta el brujo de la ciudad estaba atónito, mirando y decía, esto supera todo lo que yo he conocido. Entonces vemos acá sanidades, expulsión de demonios, multitudes creían y se bautizaban, un tremendo avivamiento en Samaria. Felipito no era ni apóstol por lo demás, no era ni apóstol, era evangelista no más. Pero no creas que tenía un diploma que decía que era evangelista. Le pusieron Felipe el evangelista después de esto. Antes era Felipito nomás, el Pipe, nada más. Y Dios lo usó. Y cuando se generó todo este avivamiento, dice, ¿y ahora qué hacemos? Ya, mandan a llamar a Juan, traigan un par de apóstoles para que ordenen la cuestión acá. Y ordenaron, establecieron bien las iglesias. Pero mira cómo Dios usó a Felipe. Qué tremendo. Esto tiene que producir hambre en nosotros. Hambre de que Dios nos lleve de vuelta al diseño. En las Escrituras podemos encontrar múltiples figuras de este diseño. Este es el hilo que estamos siguiendo. El diseño de Dios para que opere la iglesia. Hay muchas figuras de esto. También en el Viejo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo de Moisés. Porque la Biblia es coherente. No es que el Nuevo Testamento habla de una cosa, el Antiguo hablaba de otra, no. Todo el Nuevo Pacto está explicado en el Antiguo con sombras y figuras. Está allí con los dibujitos para que lo podamos entender. Entonces, el diseño de Dios para establecer el reino, que es
la manifestación de su poder. Y luego, ¿cómo vamos a perfeccionar a los santos? Con la palabra de revelación. Esas dos cosas, poder y revelación. El diseño está, por ejemplo, en Moisés. ¿Cómo lo hizo Moisés cuando fue enviado delante de Faraón? Quiero que tú te imagines esa escena donde Dios llama a Moisés en la zarza y le dice, quiero que vayas, quiero que libertes a mi pueblo, ¿verdad? ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué le dice? Moisés le dice, básicamente, ya, pero Faraón no me va a creer. No me va a creer que tú me enviaste, porque ni siquiera sabe quién eres tú. Es más, ni siquiera yo sé quién eres tú, dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Ya, ok, perfecto, y bueno, pero dame algo para mostrar. Básicamente ese fue el diálogo. Que no me van a creer. Y ahí Dios le dice a Moisés, ok, vas a tomar tu vara y se va a convertir en serpiente. Vas a meter tu mano aquí y te va a salir blanca como lepra. Y así, y después le dio la señal de convertir el río en sangre. Y después vinieron las 10 plagas, que son manifestaciones tremendamente sobrenaturales del poder de Dios. Todas orientadas a que Faraón dejara ir en libertad al pueblo. Pusimos acá Éxodo 3:10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, acá nosotros vemos el modelo. Dios te está enviando a predicar el Evangelio y Dios está consciente que el Evangelio es una locura para la mente natural, no para Dios, pero para la mente natural lo es. Pablo habla y dice que el Evangelio es locura. Entonces, y Pablo dice que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. O sea, básicamente, imagínate a Pablo yendo a los griegos a decirle, todos los dioses que ustedes adoran son falsos. Y hay un único Dios verdadero. Ah, y tuvo un hijo, pero murió, pero resucitó y ascendió al cielo. Y ahora vive en nosotros, pero a la vez también está en el cielo. Y va a volver. Y ese hijo tiene una esposa, que somos todos los que creemos en él. Y nos llamamos iglesia. ¿Y qué libros siguen? Mira, lo estoy escribiendo. Es locura. O sea, ¿cómo los griegos le van a creer? Por último, los judíos, ellos esperaban al Mesías. Era un tema más de convencerlos por las Escrituras y por eso tú ves que Pedro citaba salmo tras salmo para mostrarles que Cristo era el Mesías prometido. Pero ¿cómo tú convences a los paganos, a los griegos, a todos los gentiles? La manifestación del poder de Dios, no hay otra manera. Entonces acá, en Moisés vemos ese diseño. El modelo de Dios es enviar a un hombre a libertar a un pueblo con señales en su mano. La serpiente, la vara se convertía en serpiente, la mano se volvía leprosa, el agua del Nilo se convertía en sangre. O sea, Dios lo envió a libertar a un pueblo con señales en su mano. Y así Dios te está enviando a ti. Por eso la palabra dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú puedes echar fuera demonios, no necesitas que venga, no sé, quién es famoso en mis tiempos, estaba Carlos Anacondia. No necesitas llamarlo, bueno, tampoco está en Argentina, ¿verdad? No, tú puedes echar fuera demonios, dice, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. No dice los evangelistas, los profetas, los pastores, los que hagan un curso bíblico, los que vayan a, no sé, a X país a recibir la unción. Dice los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Tú crees? Amén. Entonces a ti te van a seguir. Punto. Es así de sencillo. ¿Por qué no ocurre? Porque nosotros nos rehusamos a creer que sea tan sencillo como creer. Ese es el tema. ¿Qué más dice? Beberán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Cuánta cosa mortífera no comí yo en la India? Me medio enfermé, pero no me morí. Sobreviví. Esto es real, hermano. Él nunca te envió a predicar sin darte una señal para que la gente lo crea. El problema es que nosotros racionalizamos el Evangelio. Hablo como iglesia del Señor. Incluso hay hermanos amados que se dicen cesacionistas, no creen en los dones, no creen en la manifestación del poder de Dios.
O sea, si nosotros le estamos cerrando la puerta a lo sobrenatural, ¿qué va a hacer el Señor? Ese es el asunto. Es interesante, me contaba un pastor amigo que dio un testimonio de un pastor que era cesacionista. Se le ocurrió ir de misionero a la selva y oraron por un muerto y resucitó. Hasta ahí le llegó su cesacionismo. Interesante. Yo oro, de verdad, yo oro que estas cosas nos golpeen en el espíritu, que nos impacten, porque no hay nada que nos impida vivir lo que la iglesia de Hechos vivió. Así fue como comenzó el avivamiento pentecostal hace poco más de 100 años, ahí en el instituto de Parham. Tenían un instituto bíblico que armaron por fe. Dios le dijo, abre un instituto, ya, ¿dónde? En esa casa. Fue a hablar con los dueños, hola, Dios me mandó a hacer un instituto bíblico y me dijo que esta era la casa. Oh, ya, yo se la paso gratis. Así pasó. Después, ya vamos a recibir estudiantes. Condiciones. No, aquí no se cobra, pero usted tiene que tener suficiente fe para creer que Dios lo va a sustentar. Porque aquí todos nosotros vamos a depender de Dios, juntos. Vamos a comer todos los días de lo que Dios nos dé. Fe 100%. Dios les proveyó. Y se dedicaron a estudiar la palabra y estaban, un día dijeron ya, vamos a estudiar el libro de los Hechos. Y la tarea que dieron ahí en la clase fue, busquen a lo largo de todo el libro de los Hechos cuáles son las señales del bautismo del Espíritu Santo. Y surgió, en todos los casos donde alguien fue bautizado por el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y además profetizaban. Son las dos señales. Y ahí surgió la pregunta, una hermana, no recuerdo el nombre, pero tú búscalo, le pregunta a Parham, le dice, y profe, ¿qué es lo que impide que eso nos pase a nosotros? Y él se quedó pensando así, nada, es como que él mismo, nada, en realidad nada. Y en ese momento todos se miraron y fue como, entonces vamos a orar para que Dios derrame lengua sobre nosotros. Nadie hablaba en lengua. Vamos a orar para que Dios nos dé lengua, porque si aquí dice que se puede, entonces nosotros se lo vamos a pedir al Señor. Y empezaron a orar, no recuerdo cuánto tiempo pasó, varios días, y de repente una, bautizada en el Espíritu Santo, empezó a hablar en chino. Habló como 3 días en chino. Y así, uno por uno, creo que el último que habló en lengua fue el profe, el Parham. Y allí comenzó el avivamiento pentecostal en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, cosas similares pasaron en varios países. Acá en Chile pasó algo similar en 1909, eso fue en 1906. En India pasó algo muy similar en la misma década, interesante, en varios países del mundo. Así comenzó, estudiando el libro de los Hechos y diciendo, pero a ver, ¿qué impide que esto nos pase a nosotros? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos pase. Amén. ¿Cuántos quieren orar conmigo para que esto nos pase? Para que vivamos lo que vivía la iglesia en el primer siglo. A mí me causa gracia cuando se habla de la iglesia primitiva. Primitivos nosotros, rudimentarios que no hemos entendido el Evangelio. De primitivos no tenían nada. Nos daban 1000 patadas en todos los sentidos. Y eso es muy chileno, una expresión. Quizás si alguien nos ve en otro lado no la va a entender. Pero yo estaba el otro día leyendo un libro de cierto teólogo, y él era un libro sobre dogmática, teología dogmática, que habla sobre definir cuáles son nuestros dogmas. Porque hay dogmas, ¿no es cierto? La muerte de Cristo, su resurrección, qué es lo que es la iglesia, qué es lo que es el Espíritu Santo. Ok. Y su tesis era de que la iglesia primitiva era muy primitiva porque nunca definió extensamente sus dogmas. Y él pasaba por toda la historia de la iglesia y de las diferentes iglesias, incluido la época medieval, el catolicismo, y pasaba por todos los teólogos, todas las líneas, para decir que recién ahora se estaban escribiendo largos libros de dogmática sobre cuáles son los dogmas bien explicados con la coma y el punto y coma. El libro de este tipo era como de 1000 páginas, un tocho indigerible. Y en realidad cuando yo estudio la historia de la iglesia, siento que en realidad como que su curva está al revés. En lo que él se entiende como un progreso, en realidad
nos fuimos muriendo. No es que no haya que tener dogma, estudiar la palabra, tener nuestras bases de fe claras, eso tiene que estar. El tema es que el problema es que se nos perdió la vida, algo se nos perdió en el camino, algo se nos perdió. Y lo que Dios comenzó a hacer hace 500 años con la Reforma Protestante, y lo continúa haciendo generación tras generación, es traer a la iglesia de vuelta al diseño. La Reforma Protestante fue liberar a la iglesia del cautiverio babilónico, traernos de vuelta a Jerusalén para reedificar la casa de Dios conforme al diseño. Y generación tras generación Dios ha venido ajustando poco a poco el diseño, pese a las imperfecciones humanas de nosotros, Él ha venido ajustando el diseño. ¿Y qué es lo que pasaba cuando el templo en Jerusalén se terminó de construir conforme al diseño? Que la gloria de Dios llenó la casa. Amén. Y para eso estamos edificando y para eso estamos orando. Para que la gloria de Dios llene su casa, que es la iglesia. Sigo, estábamos en Moisés. Como Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, Dios envió por medio de Moisés las 10 plagas. A través de estas señales, Moisés doblegó el poder de Faraón, que era el representante humano de uno de los principados territoriales más fuertes de su época, Egipto. Para romper poderes de las tinieblas es necesaria la demostración de poder. Por eso Dios le ordenó a Moisés realizar estas señales. Hechos 7:36 habla de Moisés. Dice, este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Dios aquí en el viejo pacto nos estaba mostrando un principio espiritual, el diseño de cómo debería operar la iglesia en el nuevo pacto. No tengas miedo de orar por los enfermos. Y si no se sana, bueno, ya estaba enfermo antes, no es que se va a enfermar más. Ora, no tengas miedo si ves un endemoniado, hay gente que le hace el quite, no le tengas miedo a los demonios, expúlsalo, échalo fuera. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, a la iglesia me enseñaron que no, tú antes de meterte en liberación tienes que orar varios días, ayunar varios días. O sea, ora y ayuna porque hay que hacerlo, pero aunque no ores, el demonio va a salir igual. Porque si tú dimensionaras el Cristo que tú cargas, los demonios son nada delante de Él. Amén. No tengas miedo de echar fuera demonios. Un niño puede echar fuera demonios. Cualquiera aquí puede echar fuera demonios. Cualquiera. Amén. No tengas miedo de soltar una palabra a alguien si tú sientes, "Ay, pero será o no será de Dios", como que pero que siento que es para esta persona. Suéltale la palabra. Lo peor que puede pasar es que diga, no es para mí. Y capaz te mienta, capaz le llegó y te diga, no es para mí. También puede ser. Tú suelta la palabra, no tengas miedo. Atrévete. Y vas a ver cómo Dios te respalda. Amén. Hace unos meses estaba orando, porque yo decía, Señor, ¿será que a algunos hay una medida de respaldo mayor que a otros? Esa era mi oración. ¿Será que a algunos los respalda y a otros no? Yo debo estar en esos otros. Que uno ore y no pasa nada. Y, Señor, ¿será que tal vez esto es lo que me tocó? Pues tal vez yo tengo una medida de unción menor nomás. Y oré por varios meses y un día Dios me habló claramente y me dijo, mi respaldo hacia ti no tiene límites. Solo tienes que creerlo. Hermano, eso aplica a todos nosotros en la iglesia del Señor. El respaldo de Dios no tiene límite. El límite lo ponemos nosotros hasta dónde podemos creerle a Dios. Ese es el límite. Dios no tiene límite. El que tiene el don va a fluir mucho más en esa gracia en particular. O sea, el que tiene el don de milagros va a hacer milagros mucho más seguido que el que no tiene el don. Pero el que no tiene el don puede hacer igual milagro. Claro, el que tiene el don de milagro muy probablemente va a terminar siendo un evangelista a tiempo completo porque para que use para algo el don, que sirva para algo. El que tiene el don de profecía, sí, pero certero, va a terminar siendo un profeta de oficio porque para eso, para allá va el tema. Pero el que no tiene el don puede profetizar igual, puede orar por los enfermos igual.
el que tiene el don de evangelismo puede, no sé, va a estar siempre ganando gente. Tal vez el que no tiene el don igual va a ganar gente, tal vez no tanta como el que tiene el don. Entonces, no tenemos que limitarnos por eso, porque... Claro, no es solo el que tiene el don. Y de hecho, porque yo creo que muchas veces uno se autolimita y dice, no, pero es que yo no tengo el don. De partida, ¿cómo sabes que no tienes el don? O sea, hay una alta probabilidad de que nosotros acá, y los que nos están viendo, tengamos algún don del que no estamos enterados que lo tenemos. Hay una alta probabilidad, porque a todos aquí nos ha pasado que hemos descubierto en el camino un don que estaba enterrado y no sabíamos. Entonces, tal vez tú a veces, no digo tú general, ¿no es cierto? Tú sientes la carga de repente orar por un enfermo, pero no sé, es que no tengo el don. Sientes la carga de orar por otro enfermo, no, pero es que no tengo el don, ojalá estuviera aquí Gigi Ávila, pero ya está con el Señor. Después, sientes otro enfermo, sientes la carga de nuevo. Bueno, si pasáis sintiendo la carga, probablemente tú tengas el don, po. Pero hasta que no te atrevas, nada va a pasar. Y tal vez el primero por el que oró Gigi Ávila tampoco se sanó. Pero tienes que atreverte, tienes que tirarte a la piscina y vas a descubrir dones que tienes. Yo no tengo todos los dones, pero me he ido dando cuenta que había áreas en que Dios me usa y yo no sabía que Dios me usa. Entonces tienes que atreverte, yo los animo, atrévanse, hermanos, atrévanse, de verdad. Amén. Vamos ahora a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. A mí me gusta mucho el testimonio de T.L. Osborn, léanlo, si encuentran algún libro de él, léanlo, los hermanos de internet, T.L. Osborn. Primera de Corintios capítulo 1, versos 17 al 18. Mientras lo buscan allí, T.L. Osborn fue muy, muy usado, yo les contaba, predicando el Evangelio, sobre todo en países no alcanzados. Miles y miles y miles se convirtieron al Señor. Se plantaron iglesias con todos esos nuevos convertidos. Tremendo. Y él y su esposa, Daisy Osborn, eran muy usados ambos en señales, prodigios, milagros, maravillas, cuestiones extraordinarias, pero extraordinarias. Y siempre le preguntaban, pero ¿cuándo fue el momento en que la unción vino y que te tocó la unción? Y él decía, no, simplemente hubo un día que empezamos a creer. Y siempre le preguntaba, y él cuenta, hubo una experiencia así que lo marcó. Cuando ellos vuelven de la India frustrados a Estados Unidos porque nadie se convirtió, nadie les creyó el Evangelio, y vuelven a Estados Unidos frustrados, dijeron, vamos a buscar un tipo que haga milagro. Yo creo que eso es lo que nos falta. Iban a ir a ver a uno el viernes, se murió el jueves. Iban a ir a ver a otro la semana que viene, se murieron 4 al hilo, de los grandes evangelistas de milagros de esa época, y ellos dijeron, no queda ninguno que conocieran, ¿qué vamos a hacer? Y esa noche llegaron a su casa tristes, llorando, se acostaron a dormir, y esa noche se le apareció Jesús. Eso cambia todo. Y a raíz de ese momento algo cambió en ellos, que empezaron a creer la sencillez del Evangelio. Porque muchas veces le preguntaban, pero usted debe tener alguna unción especial, algún don diferente. Y él siempre decía, no, esto es para todos, todos pueden hacer lo que yo hago. Todos pueden, por el Espíritu Santo, predicar el Evangelio, orar por los enfermos, hacer milagros, profetizar, todos pueden. Obviamente en tu don vas a ser más usado en específico. Si tú tienes el don de profecía, vas a ser más usado profetizando que haciendo milagros. Pero igual puedes hacer milagros. Si tienes el don de evangelismo, si tienes el don de qué sé yo, lo que sea, de sanidad. Pero me gustaba lo que él decía. Lo que Dios hace conmigo, lo puede hacer con cualquiera de sus hijos. Yo no tengo nada de especial. ¿Y sabes qué? Él lo creía. Entonces cuando yo lo escuché, yo también lo creí. Que Dios también lo puede hacer conmigo. Y yo te digo con toda mi honestidad que Dios también puede hacerlo contigo. Si le creemos a Dios, Dios lo va a hacer. Yo creo que ahí, y te puedo hablar quizás de lo que Dios está haciendo con nosotros. Creo que Dios nos está llevando gradualmente a ir aumentando nuestra medida de fe. Porque claro,
no sé, uno lee el testimonio de que, lo mencionaba el otro día, casi uno oró por una niñita sin dedo y le creció el dedo. Chuta, yo creo que no tengo la fe para eso todavía. Pero tal vez puedo orar por algo más pequeño y si tengo la fe para eso. Entonces una vez yo leía a Derek Prince y él decía que uno tiene que orar por algo que esté acorde a la medida de fe que uno tiene. Y uno va a ver la respuesta y eso va a incrementar tu fe al ver la respuesta para poder orar por otra cosa mayor. Y uno tiene que ir de a poquito, ir haciendo crecer esa medida de fe y creo que así Dios lo está haciendo con nosotros. Yo hablo de forma personal, conmigo, la pastora Dani, Dios de a poco nos está enseñando a ejercer la fe que tenemos para que vaya aumentando. Y puedo testificar, en India estamos comenzando a ver cosas poderosas ocurrir, pero poco a poco. Y oramos por algo y Dios lo hace y eso nos da más fe para orar por algo mayor. Y creo que todos estamos en ese aprendizaje de ir aumentando nuestra medida de fe. Porque la fe crece, es una medida, que Dios nos dio una medida de fe, pero crece. Y estamos todos en ese aprendizaje. Creo que por ahí va. Primera de Corintios 1, 17 al 18. Acá está revelado el diseño, condensado, claro y explícito. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y ahora pasamos al capítulo 2, verso 1 al 7. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, que acaba de decir que Él no fue enviado a predicar con sabiduría de palabras. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría, o sea, no es que no sea importante, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Él está diciendo, no les voy a dar información, conocimiento, sino revelación. Entonces, cuando Pablo fue a predicar a Corinto el Evangelio, nadie había ido a Corinto, nunca, nadie había predicado el nombre de Jesús. Llega Pablo, hola, vengo a predicar de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios verdadero. O sea, Pablo dice, allí yo no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese es el arma para aperturar el territorio, manifestación o demostración del Espíritu y de poder. Y acá hay dos tipos de demostración. La primera es demostración del Espíritu. Esto incluye todo lo amplio y vasto de la persona del Espíritu Santo. Demostración del Espíritu. Es que la persona del Espíritu Santo se manifieste y se demuestre a sí mismo, que Él se manifieste con todas las amplias manifestaciones que Él le plazca manifestarse. Entonces, Él manifestándose, demostración del Espíritu. Y la segunda, demostración de poder, que sería toda clase de señales, prodigios y maravillas. O sea, por un lado tenemos a la persona del Espíritu Santo y por otro, las obras del Espíritu Santo. Ese es el arma que echa fuera a las tinieblas. Ese es el arma de penetración espiritual en un territorio cerrado al Evangelio. Este es el arma que Dios nos ha dado y tenemos que usarla. Nosotros tal vez no vivimos en un país islámico o hinduista o budista, pero vivimos en un país ateo, secularizado, en una posmodernidad. La gente es muy incrédula, muy racional, hasta que tú les demuestras el poder de Dios. Puede ser algo muy sencillo o algo muy grande,
pero tenemos que manifestar el poder de Dios. Este es el diseño. Y luego de que ellos ven el poder de Dios, Pablo dice, para que su fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Luego de que al ver el poder de Dios, sus ojos son abiertos, que ellos creen en el Evangelio y se convierten, luego Pablo los edificó con la revelación del misterio del Evangelio, con la palabra revelada, revelación o la sabiduría celestial. Y dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y ahí hay un tema, y es que la única forma que lleguen a ser maduros es hablar sabiduría, es la palabra de revelación. Y ahí están las dos patas del tema, el poder y la revelación. Hemos sido a veces muy fuertes en una de las dos cosas y hemos cojeado en la otra, cualquiera de las dos. Hemos sido y hemos tenido iglesias muy fuertes en el poder, pero carentes de revelación. Y hemos sido y hemos tenido iglesias muy fuertes en la revelación, pero carentes de poder. Y el diseño se apertura con el poder y luego se sobreedifica con revelación. ¿Me explico? Se ve claramente aquí en Corintios, ¿verdad? Es muy sencillo. Pero así operaba Pablo. Tú ves, Pablo era un tipo muy raro porque era un apóstol, maestro y evangelista. Si tú hicieras como un currículum, que Pablo no estaría ni ahí con armarse un currículum, sería ese. Tenía 3 oficios ministeriales. Él no era profeta, él no era pastor, él era un apóstol, él era un evangelista y él era un maestro. Entonces Pablo, claro, va como evangelista, establece la iglesia local, él hace milagros, qué sé yo. Y después tú tienes como otro Pablo que traza la revelación y tú ves las cosas que Pablo predica en Efesios, que de un versículo nosotros sacamos una prédica, y la carta completa era una prédica. Denso, escuchar a Pablo es denso. Y el mismo Pablo que antes predicaba algo sencillito, pero manifestaba el poder de Dios. Esas son las dos herramientas que Dios nos dio para edificar la iglesia. Este es el diseño. Me van a escuchar repetir mucho esa palabra en estas clases. Diseño. Volver al diseño de la casa, en la casa de Dios. Entonces, para ir cerrando la idea, abrimos brecha con la manifestación del poder de Dios, para que la fe de la gente no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y luego los edificamos en la revelación del Cristo resucitado, del Cristo impartido en nosotros. Amén. Vamos a dejar hasta acá. Vamos a continuar la próxima semana porque hay un montón de cosas más y no hay apuro. No hay apuro. Ya llevamos cerca de 1 hora, me parece suficiente. Vamos a tomarnos el tiempo que necesitemos, pero yo creo que el estudiar estas cosas provoca algo en nuestro espíritu y Dios quiere provocar algo en nuestro espíritu. Un hambre por verle a Él manifestado. Una vez leí una frase de Leonard Ravenhill, estaba en inglés, pero intentando traducirla era como algo así. El avivamiento ocurre cuando Dios se cansa o se aburre de ser mal representado y decide venir y manifestarse a Él en persona. Es interesante. Y esa es nuestra oración y esa es nuestra oración. Señor, queremos que tú te manifiestes, que tú te des a conocer a nosotros. Yo no he dejado de orar para ver avivamiento en nuestros días. Hermano, clamemos al Señor para que Él se manifieste con poder y para que Él nos lleve de vuelta al diseño en todas aquellas cosas en que nos hemos desalineado de su diseño, porque Él solo llenará con su gloria una casa edificada de acuerdo al plano. Amén.